Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Nosotras somos Andy Tomás. y un Berlis Niño, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, asignatura Geoeconomía 1 a cargo de la profesora Olga Urbina. Y en esta oportunidad estaremos conversando sobre el TEMEC, Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, abordando 3 puntos claves como lo son la evolución del TELCAN al TEMEC, los aspectos más resaltantes del TEMEC y el impacto del TEMEC en sus Estados miembros y en el mundo. Cabe acotar que dichos países pertenecen a la región de América del Norte, tienen alrededor 500 millones de habitantes y representan el 4,8% de la superficie total de la Tierra. Todo esto según la CIA World Factbook. Ahora abordaremos la evolución del TEMEC. El TEMEC es un tratado de libre comercio que nace en el año 1991 tras largas negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá y entra en vigor el 1 de enero del año 1994. Tuvo una duración de más de 20 años en las cuales hubo un crecimiento exponencial entre los países miembros, logrando así incentivar y hacer más competitivos a nivel del mercado global. Claro, esto se puede observar en todos los años que estuvo en vigencia, Andy. Sin embargo, con la evolución del mundo y el surgimiento de las tecnologías, era necesario modernizar el TELCAN. Es por ello que en 2017 el presidente Donald Trump propone a México y Canadá realizar un nuevo tratado que sustituya al TELCAN. Y es allí en 2017 cuando empiezan las negociaciones para el nuevo TEMEC, logrando así firmar el tratado en el 30 de noviembre del 2018, del cual podemos destacar los siguientes aspectos. Ok, Humberto, tomando en cuenta los aspectos que se deslindan de este nuevo tratado, o mejor dicho, de la renegociación del TELCAN al TEMEC, tenemos como punto clave las reglas de origen, las cuales estipulan nuevas formas de emitir certificados de origen y nuevos productos a ser tomados en cuenta, o mejor dicho, a ser reforzados, como lo es en el caso del sector automotriz, donde si hacemos una diferencia entre el TELCAN y el TEMEC, tenemos que antes el TEMEC tomaba como origen el 62.5% de los productos con los que era elaborado un auto, mientras que en el TEMEC se estipula un 75% de todas las piezas que deben tener un valor regional. Sí, exacto, un valor regional. Sin embargo, también hay algo que acotar allí porque hay un valor también local que se estipula entre 45 y 40%. Aunado a ello, tenemos que las personas que participen en la elaboración de un auto deben de por lo menos ganar entre $16 por hora en cualquiera de los países miembros. Exacto. Otro aspecto importante a destacar allí es el límite fijado por Estados Unidos para Canadá y México, que pueden exportar un 2,6 millones de automóviles que cumplan con esas características, como es el contenido de valor regional y los salarios para los trabajadores. Ok, otro aspecto que podemos destacar del nuevo TELCAN son las pymes, que estipulan cómo los países deben de integrarse e interrelacionarse para darle mayor auge y competitividad a las pequeñas y medianas empresas, mediante foros, talleres, espacios que estimulen a los emprendedores al intercambio de información y a la formación como tal en lo que son las fases de financiamiento. Dime, Humberto. Sí, y a través de formatos digitales, como páginas web, para instruir a las pymes
en materia exportable, para incentivarlos a exportar. Claro, es evidente cómo dentro del tratado se estipula que los tres países deben integrarse de manera digital, lo cual le da un auge en el comercio digital que también lo toca el tratado del TEMEC. Sí, en la cláusula de comercio digital que hace énfasis en el aumento del e-commerce o comercio electrónico. Es evidente cómo se moderniza como tal el tratado, teniendo esto, o sea, tomando en cuenta el comercio digital. Es como que rompiendo barreras hacia una mayor competitividad a nivel global. Exactamente, y para ello quedan exentos de aranceles todos los productos electrónicos, como lo son los videojuegos, la música y los libros en formato electrónico. Además de ello, no se obliga a estos países a registrar información en los computadores de las empresas extranjeras en dicho país. Por ejemplo, la inversión extranjera directa no tiene la obligación de registrar, por ejemplo, en un ordenador de México cifras confidenciales. Otra cosa que es muy importante destacar, Humberly, en este caso del comercio digital, es la ciberseguridad. O sea, ellos crean una interrelación entre los tres países para darle seguridad al usuario mediante las páginas web. Tú sabes que eso es muy controversial y muy, ¿cómo diríamos? A lo que se accede en estos países del primer mundo, donde hay muchísimos delitos a nivel de la web, y ellos establecen unos mecanismos a nivel de seguridad. Sí, sin embargo son bueno, maneras de fomentar a que se desarrolle el comercio electrónico en estas naciones, en la que, bueno, Canadá es pionero en e-commerce en América del Norte y le sigue Estados Unidos y luego México. Pero sin embargo, se nos está olvidando, Andy, destacar un punto muy importante, como es el capítulo laboral, donde se le hace especialmente énfasis a México en pagarle $16 por hora a los trabajadores que hagan parte de la industria automotriz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque según el Instituto Colmex, desde 1995 hasta 2016, los salarios en Estados Unidos se incrementaron un 33,5%, en Canadá un 35,5% y en México no se incrementó sino un solo 16,7%, lo que nos indica que México, bueno, una de sus fortalezas era eso, su mano de obra barata, y ahora con la entrada en vigencia del TEMEC a partir del 1 de julio tiene esta reestructuración. Bueno, Humberly, en acotación a lo que estás exponiendo, debo decirte que en México le tocó muy duro, porque México tiene que adaptar sus leyes y apegarse a lo que estipula el TEMEC, porque en México, según la Secretaría de Estado, los salarios están muy por debajo de las nuevas estipulaciones del tratado. Imagínate tú, lo que gana un trabajador es alrededor de 3.500 pesos mensual, y el hecho de que se estipule por hora que deben ganar $16 eleva el salario a más de 500,000 pesos mensualmente. Sí, todo esto también incide en el precio final de estos productos en materia automotriz. Sin embargo, se van a ver afectados. Se van a ver afectados. Sin embargo, esta medida es muy particular porque es proteccionismo absoluto por parte de Estados Unidos.
Primeramente porque a través de este capítulo, Estados Unidos busca captar nuevamente las inversiones extranjeras que se radicaron en México. Entonces está buscando captar nuevamente esas inversiones a Estados Unidos. Por otra parte, también mitigar los efectos de inmigración. ¿Por qué? Porque al aumentar los salarios de los mexicanos, por ende debería aumentar su poder adquisitivo y su calidad de vida en México. Entonces disminuiría por esa parte su deseo de emigrar hacia Estados Unidos. Bueno, pero debemos de tomar en cuenta que a mediano plazo esto va a ser un impacto bastante grande en México, porque las cadenas de valor obviamente se van a ver muy afectadas y van a haber muchas empresas que posiblemente desaparezcan. Sí, probablemente sí, en corto y mediano plazos el impacto sea fuerte. Sin embargo, si México aplica estrategias, puede a un largo plazo esto generarle un crecimiento económico muy bueno. Sobre todo si, como lo dice el profesor Moreno de la UNAM, si México logra desarrollar políticas de desarrollo industrial dentro del país que se cumplan, para que pueda formar sus propias empresas nacionales que se valgan de este tratado para exportar. Ok, Humberly. En cuanto a eso, también debo acotar en el área laboral que se van a establecer sindicatos apegándose a la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se hace una lucha abierta a lo que es la discriminación, los bajos salarios, el trabajo forzoso, cosas que en México se ven, son prácticamente el día a día. Sí, y no solo en México, en Estados Unidos también se deben respetar las normas laborales para todos los trabajadores, aun cuando tengan o no documentos legales. Documentación. Exactamente. Por otro lado, tenemos el capítulo que trata sobre el ambiente. Eso es muy relevante porque no es que se está incluyendo nuevamente, no, se le está haciendo un reforzamiento a las políticas de cooperación a nivel ambiental de México, Canadá y Estados Unidos. O sea, lo que se busca es como que fortalecer esas políticas. Sí, exacto. De hecho, ya existe un banco norteamericano de desarrollo, en donde Estados Unidos financia proyectos en materia ambiental en comunidades mexicanas. Y con ello busca mitigar todos los impactos que genera el comercio entre estos países. Incluso este capítulo se centra en evaluar la calidad del aire, disminuir la caza ilegal de ballenas con fines comerciales. Y además de eso, reducir los desechos que puedan generar los buques. Ok, algo que es importante destacar allí es que ellos se apegan a la protección a la capa de ozono mediante el implemento del protocolo de Montreal, que estipula las sustancias que agotan la capa de ozono. Hay también obligaciones para combatir la contaminación del medio ambiente, que ya las mencionaste, como lo es lo de la basura de los buques, ¿no?, que es un problema bastante grande a nivel de los tres países. Y que debería precisamente de eso, del comercio entre dichos países. Bueno, por otro lado tenemos el capítulo que menciona la corrupción, en donde se establece un lateral específico para México. De hecho, muchos expertos, entre ellos, yo estuve leyendo un reporte de la Secretaría de Estado de México, donde se estipula que México va a dar no un vuelco, sino que va a reforzarse
en materia de corrupción, porque ellos ya están apegados a varias organizaciones en lo que es en lo que se trata a corrupción. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas para la corrupción. Sí, de hecho, este capítulo se crea debido a la brecha tan grande que existe entre los niveles de percepción de corrupción de estos países, de México, Canadá y Estados Unidos. Por ejemplo, en el índice de la percepción de la corrupción a nivel global, donde se evalúan 180 países, y entre la posición sea más alta, menos índices de corrupción tienen dichos países. Entonces, según este índice, Canadá tiene el puesto número 77, Estados Unidos el número 69 y México el puesto número 29. Entonces podemos observar la brecha tan grande que existe en materia de corrupción en estos países, sobre todo de México con respecto a Canadá o México con respecto a Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos. Bueno, dentro de este capítulo se estipulan las medidas que se deben tomar, y una de las medidas es fomentar el intercambio de información. Y no solamente eso, sino formar a los funcionarios públicos en la parte de lo que es en la moral, para que no caigan en este efecto de la corrupción, que al final termina haciéndole daño a su país. Y capacitarlos y promover la transparencia en las funciones públicas. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay una venta de mercancía de un país a otro, se hacen pagos, como llamamos vulgarmente, pagos por debajo de mesa, y yo hago que tu mercancía pase sin ningún problema. Exacto. Eso es sumamente delicado. En temas como la declaración aduanera, que también es necesaria mencionarla durante este conversatorio, porque fíjate que en el capítulo 7 del TEMEC, que se titula Administración Aduanera y Facilitación Comercial, se establece que los 3 países deben reestructurarse para poder presentar documentos en forma digitales, tales como las declaraciones aduaneras y documentos relacionados, así como crear una ventanilla única que atienda todo este tipo de transacciones. En realidad, de verdad, el TEMEC podemos decir que ha dado un vuelco en la modernización dentro de lo que era el TELCAM. O sea, creo que son puntos muy relevantes y muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de fortalecimiento de la cooperación y consolidación dentro de lo que se llama la región norteamericana. Claro, y es que era absolutamente necesario porque con el paso de los años el mundo va evolucionando y los modelos de integración tienen que tener la capacidad de renovarse, de adaptarse para que pueda fluir, para que puedan seguir existiendo. Bueno, sin embargo, para concluir, podemos observar que el impacto que se espera tenga el TEMEC, poniéndolo para dentro de 6 años, como lo establece la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, se espera que en Estados Unidos el PIB en promedio anual aumente un 0,35% gracias al TEMEC. En el caso de México, un 0,20%, y en el caso de Canadá, un 0,23%. Y también para ver el impacto que tiene el TEMEC en el mundo, es un tratado netamente proteccionista, ¿cierto, Andy? Por supuesto, es netamente proteccionista porque Estados Unidos establece, dentro del tratado se establece entre líneas muy directas que no se puede, que los demás países o los países integrantes no pueden hacer tratados comerciales con otras naciones que no sean de mercados abiertos. Sí, de economías abiertas, específicamente en el capítulo 32, en el apartado 32.10, se establece que los países miembros del TEMEC no pueden hacer
acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado. Si lo llegasen a hacer, deben avisar, informar 90 días antes a los países miembros del TEMEC para que estos evalúen ese tratado y vean qué impacto puede tener sobre el TEMEC, y aunado a ello tienen la libertad de abandonar en los próximos 6 meses el TEMEC y establecer cada uno tratados bilaterales. Establecerían como que tratados bilaterales, exactamente. Entonces, y es muy curioso porque esa parte donde dice economía de no mercados, por ejemplo, China, entonces allí muchos expertos dicen, no, léase entre comillas China. Entonces, se dice que el TEMEC lo que está buscando es consolidar una región anti-China. Claro, por supuesto, no debemos acotar que, acuérdate que hubo una guerra de aranceles a nivel de aluminio y acero con China, o sea, entre Estados Unidos y China, y eso afectó a la región grandemente. Entonces, obviamente, Estados Unidos lo que está buscando es proteger de que su economía no se vea vinculada a China porque él está perdiendo, pues. Sí, que China no le robe esos socios comerciales que, bueno, debiliten la posición de Estados Unidos en competitividad global, que es otro punto muy importante, como que es uno de los impactos se espera tenga el TEMEC, porque se busca que la región de Norteamérica se encuentre en el índice de competitividad dentro de los 10 primeros países, ya que actualmente, bueno, tenemos, según el índice de competitividad global de 2018, a Estados Unidos como la primera nación más competente, Canadá en el puesto número 12 y México en el puesto número 46. O sea, dentro de los primeros 10 solo está Estados Unidos de primero. Entonces, uno de los objetivos del TEMEC es que los 3 países que lo conforman se encuentren entre los primeros 10 dentro del índice de competitividad global. Claro, por supuesto. Eso lo que representa es un auge en lo que es el intercambio de bienes y servicios, ¿no? O sea, hacerlos más competentes mediante la implementación de cadenas de valor, mediante la implementación de las pymes. Recordemos que las pymes a nivel global tienen un desenlace muy, muy importante. La mayor parte del comercio de un país se mueve es mediante las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, y de verdad representan cerca de casi la mitad de lo que es el comercio a nivel internacional. Exacto. Entonces, bueno, podemos ver que existen muchas expectativas en cuanto al TEMEC, que representan una oportunidad de crecimiento para todos los países. Específicamente, bueno, México tiene que aprovecharlo mucho. Bueno, particularmente México debe aprovecharlo mucho y sacar ventaja lo más que pueda, porque recordemos que México es un país que a nivel estructural tiene muchísimas deficiencias, como lo son la violencia, la distribución no equitativa de la pobreza, de la riqueza, perdón. Entonces son cosas que deben de generar cambios estructurales profundos. Claro, para que México logre crecer en sintonía con sus socios comerciales. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad y esperamos les haya gustado. Chao.